Buenas tardes, buenos días a todos, buenas noches a todos los que siguen La Náusea TV. Hoy tenemos un programa más de esta serie de análisis político de nuestro continente y bueno, compartimos hoy con la alineación titular, Héctor Os Morales, nuestro economista, nuestro colega economista, Arsinio Orihuela, nuestro colega politólogo, y un servidor, Rafael de la Garza, también desde la ciencia política y las ciencias sociales. En esta ocasión vamos a tener tres temas que están de alguna manera relacionados, aunque cada uno de ellos tiene su propia dinámica. Haremos una parada primero en en Bolivia, con la reciente elección en Bolivia. Después pasaremos a Chile también para revisar un poco los acontecimientos que todavía están dándose en Chile. Y finalmente, muy brevemente, haremos una introducción del tema con el cual seguiremos en el próximo programa, que es las elecciones en Estados Unidos. Bien, con lo que respecta a Bolivia, la elección que se dio el domingo pasado fue un acontecimiento que estremeció a buena parte de esta corriente de derecha, ¿no?, en el subcontinente, ya que a pesar de haber sido convocada por un régimen de excepción, con un régimen de excepción que ya llevaba casi un año en el poder, ¿sí?, y que a la manera de los golpes más recientes se podría decir que fue un golpe blando, con la intervención destacada de la OEA y la traición del ejército al gobierno de Evo Morales. Y pues creo que resulta interesante conversarlo porque los resultados dan un revés categórico a una maniobra que probablemente se vuelva a intentar, ya que el país, a pesar de que votó en general mayoritariamente por el regreso de MAS, de la corriente política de MAS, el movimiento al socialismo, en regiones como Santa Cruz y las regiones tradicionalmente controladas por la derecha, pues el resultado fue exactamente lo contrario. Entonces la tensión continúa, pero de alguna manera la derrota es alentadora para no solamente los bolivianos, sino para todos los países de Sudamérica. Y en el caso de México, pues el agradecimiento de Evo Morales al gobierno mexicano y argentino por el apoyo para que él pudiera salir con vida de Bolivia, pues confirma básicamente que la ayuda que se dio por parte de México y Argentina no fue exclusivamente a Evo Morales, sino que fue una muestra de simpatía al pueblo boliviano. En este sentido, bueno, vamos a discutir al respecto de esto en esta primera parte. Quisiera cederle la palabra a Héctor Os. Héctor, bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Ahora sí, un gusto poder encontrarnos por aquí nuevamente. Pues sí, mira, el caso de Bolivia, digo, yo creo que hay varias cuestiones que podríamos poner sobre la mesa. Es evidentemente un tema amplio que no se restringe nada más al aspecto electoral, porque bueno, pues tiene que ver con un movimiento que lleva más de 15 años, ¿sí? Entonces, lo que se ha venido gestando desde el 2006, desde que llega Evo Morales a la presidencia de Bolivia, pues mantiene una continuidad con lo que pasa en las elecciones del domingo pasado, evidentemente con el golpe de Estado de por medio que pues, bien resumías. Y bueno, el argumento precisamente del fraude electoral hace un año, pues cae por su propio peso cuando vemos que la diferencia pues, es de más de 20 puntos porcentuales. Entonces, ese argumento que esgrimió tanto la OEA como observadores electorales supuestamente independientes, pues evidentemente se ve que no se sostiene por ningún lado cuando vemos cómo se comporta el voto, la tendencia del voto, un año después que se repite esta elección. Ahora, yo lo que quisiera reflexionar un poco en ese sentido es pensar precisamente que lo que cambia es el aspecto de la movilización, ¿sí? O sea, no es una cuestión puramente electoral y eso es algo que perdió el gobierno de Evo Morales en las últimas, no sé,
probablemente después del 2015, cuando hay una movilización importante en contra de una política que es un proyecto carretero impulsado por el gobierno, y pierde cierta parte de ese apoyo indígena que caracterizaba al MAS durante los primeros años de ese régimen. Sí se desmoviliza la gente después de esos encuentros o de esas contradicciones que se van mostrando dentro del mismo gobierno progresista, y que bueno, lo que permite rescatar esta diferencia electoral de 20 puntos porcentuales es precisamente que la gente vuelva a salir a la calle, y vuelva a salir a la calle porque no está de acuerdo con una dictadura que se impone desde a partir de un golpe de Estado. Entonces, por un lado eso, el reconocimiento de que no hubo tal fraude como se esgrimía desde la derecha, porque eso se hace evidente. Y segundo, que la parte importante es la movilización, es la gente en la calle la que permite que, bueno, en un determinado momento se pueda conseguir esta victoria electoral. Pero insisto, no es a partir nada más de el reconocimiento de las políticas que han sido exitosas en gran medida del gobierno de Massa. Hablábamos de una reducción de más de 30 puntos porcentuales en el tema de la pobreza. Sobre el modelo económico podríamos quizá discutir en alguna otra ocasión toda esta cuestión del neoextractivismo, pero pues sí, lo importante, yo insisto, y lo podemos ver en unos momentos que platiquemos sobre la cuestión de Chile, lo importante es la movilización, es la gente que está en la calle, ¿sí? Independientemente de que, insisto, pueda haber cierto rompimiento, cierto quiebre ahí del apoyo, sobre todo de ciertos sectores indígenas, a partir de este proyecto que es TIPNIS, si no mal recuerdo, cuando se da un quiebre, digamos, en las bases de apoyo populares al gobierno de Evo Morales, pues lo importante es precisamente rescatar en ese sentido el valor que tiene el hecho de que las gentes estén en la calle. Es un gobierno sobre el que, insisto, podríamos discutir mucho, largo y tendido, porque tiene características muy importantes o que vale la pena comentar. Hay que recordar que es un proceso constituyente que redacta una nueva constitución, que reconoce la plurinacionalidad, son más de 36 etnias en Bolivia que están reconocidas como autónomas, etcétera. Y bueno, creo que los países que mejores resultados han tenido en términos del combate a la pobreza han sido precisamente las políticas que han sido impulsadas por el gobierno de Evo Morales, y bueno, que podrían tener cierta continuidad. Sí, efectivamente, Héctor, me parece que señalas dos puntos que se vieron. La confirmación de que la elección anterior tuvo un margen importante para el triunfo de Evo Morales. Y yo creo que hay otro punto aquí que es evidente también, que tu punto mencionas, la parte de la movilización, de la capacidad de movilización de los trabajadores mineros, de los pueblos originarios, etcétera. Y el rechazo a una vuelta a una política neoliberal, esto también es evidente, sobre todo porque el proceso tenía éxito económico y se corta, y en 11 meses la reducción de la economía fue brutal, y bueno, pues eso es, digamos, de alguna manera es difícil de ignorar por la población, y bueno, la respuesta, en mi opinión, tiene que ver con eso, es una respuesta contundente. ¿Tú qué opinas al respecto, Arci? ¿Crees que tiene que ver solo con lo económico, errores de la derecha, en fin? ¿Qué elementos podrías plantear? Bueno, la verdad es que lo primero que quiero señalar, porque lo traigo atorado desde hace algún tiempo, es que no entiendo cómo algunos intelectuales de izquierda, como Rita Segato o Raúl Civechi, por mencionar un par, lo digo con mucho respeto, tuvieron la indecencia de justificar el golpe de Estado en Bolivia, repitiendo hasta el cansancio los mismos estribillos que los portavoces de Estados Unidos disfrazados de académicos o periodistas pusieron en circulación. Que Evo era machista, que Evo era un dictador, que Evo era corrupto e ignorante, que Evo había desoído a su pueblo y sucumbido ante la tentación de eternizarse en el poder. Cuando escucho esto siempre pienso en Angela Merkel o Vladimir Putin y el prestigio que tienen sus líderes mundiales, como si el ritual de rotación de mando político fuera una garantía indefectible de democracia. Hay críticos revisionistas del progresismo o de los gobiernos nacional populares, sugiero que comiencen modestamente por revisar sus propias categorías de análisis, no que abdiquen a la vocación crítica, porque ese es irrenunciable para la izquierda, pero sí una revisión detenida de las categorías de análisis. Y en ese sentido, a mi juicio, la primera lección de este triunfo arrollador del
del movimiento al socialismo es para el campo de la izquierda, no para la derecha, porque esa nunca aprende nada. Los derechistas nunca aprendieron nada, ninguna lección, y por son de derecha. Y de hecho se explica el vergonzoso espectáculo de los opinólogos a sueldo que transitaron del discurso de la épica o la hazaña libertaria de los bolivianos a un discurso típicamente racista, mucho más fiel a su fétida naturaleza, que adjudica el triunfo del MAS a la ignorancia del pueblo boliviano, que habla quechua y no español y que carece de abolengo civilizatorio. Ahora, creo que es muy difícil dimensionar el significado de la victoria del MAS sin recapitular alguno de los episodios o capítulos que preceden a la gesta. Esa sí es una gesta. Muy resumidamente hay que recordar que Evo Morales gana la elección en octubre de 2019, su cuarto mandato, con el aval de la justicia boliviana, a pesar de haber perdido el referéndum poco antes de la elección presidencial, y gana en primera vuelta con casi 11%, era más del 10% de diferencia frente al candidato opositor más próximo, que era Carlos Mesa. Ahora, a pesar de tan notoria diferencia, no el 0.56% de Felipe Calderón en 2006, era casi 11 puntos porcentuales, 10 y poco. La oposición denuncia fraude y desconoce los resultados oficiales. Evo denuncia que está en marcha un golpe de Estado con apoyo internacional y estallan incidentes violentos, las Fuerzas Armadas desconocen al presidente, los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y el impresentable Luis Almagro respaldan la versión del fraude con un reporte, milicias persiguen a sangre y fuego a las bases de apoyo de Evo Morales y acaban empujando al exilio al presidente electo. La intervención de las cancillerías de México y Argentina, que me parece uno de los episodios más épicos de la diplomacia latinoamericana en general y de la mexicana en particular, le salvan la vida al dirigente boliviano. Y el nuevo gobierno golpista, encabezado por la señora Áñez, convoca las elecciones en octubre de este año, inhabilitan políticamente a Evo Morales, tal como hicieron con Lula da Silva en Brasil, y orquestan una elección con los dados cargados para imponer a casi fraudulentamente al candidato de la derecha, Carlos Mesa. Y en la elección, a diferencia de lo que pasó en Brasil, se llevan para sorpresa del mundo una humillante paliza electoral. Es decir, mi tesis es que Bolivia es el primer país de la región que desactiva democráticamente y en las urnas esta modalidad de golpe blando neofascista, que es una receta que muy accidentadamente, aunque con éxito, consiguieron imponer en Brasil. Y seguimos esperando que el traidor Almagro renuncie a la OEA, ¿no? Y esta es la segunda lección para los pueblos de América Latina. O sea, si la democracia electoral no es exactamente una panacea, en ello podríamos estar parcialmente de acuerdo, sí es un instrumento crítico que por ninguna razón podemos descuidar o desatender y dejar que los poderosos administren a su antojo. La lección es que el abstencionismo es antipatriótico, punto. Y la tercera lección es que estamos derrotando los eufemismos del neoliberalismo. Eso que la derecha llama cambio de gobierno es golpe de Estado blando. Eso que la derecha llama combate a la corrupción es lawfare o judicialización de la política o persecución de los líderes populares. Eso que llaman comunismo es democracia apenas incipiente, en un estado germinal. Y eso que llaman castrochavismo, pues es la indomable dignidad de los pueblos de América Latina. Ahora, llegamos a pensar en la izquierda que solo porque la democracia realmente existente tiene alcances muy limitados, no era importante involucrarse decididamente en algunas de sus instancias, como las elecciones. El ascenso de las ultraderechas en América y el revés que sufrió el bloque continental en Bolivia son una prueba fehaciente de la relevancia que encierran las democracias aún en su estado incipiente, es decir, bajo las condiciones impuestas por el capitalismo. Entonces yo insisto, el debate político en México no puede ignorar las lecciones del sur. En ese sentido, yo quiero cerrar esta intervención alertando sobre ese asedio ultraderechista de nuestras democracias realmente existentes en América Latina y la necesidad de construir un frente popular latinoamericano, que por cierto es uno de los objetivos trazados por el Grupo de Puebla, para defender y desbordar, nunca menospreciar,
los procesos democráticos de la región. Prohibido que México se aísle otra vez y mire solo al norte. Claro, se los dice alguien que abandonó el extremo norte para internarse en el extremo sur. Sí, Arci, digamos que todas estas críticas que se plantearon y que estaban básicamente dirigidas más a la figura política que al proceso, pues hoy básicamente tendrán que reconocer que el proceso era llevado en buena parte, o mejor dicho, no era llevado exclusivamente por el líder, ¿no? Sino que había un movimiento popular fuerte, importante, que no necesariamente coincidía con las ideas de Evo en algún momento, con el estudio, si ustedes quieren, de, de la situación, pero que con esto nos demuestra, pues básicamente que podemos estar en desacuerdo con la figura y con los errores de Evo, pero tanto el proceso político y de movilización de base como la economía, pues fueron la clave para que una elección no pudieran la derecha poder revertir el proceso, porque además el triunfo debía darse de manera holgada para evitar, ¿sí? Cualquier duda al respecto. La oposición seguirá y como bien menciona, la derecha no tiene que ser masiva, es francamente minoritaria, pero con poderosos aliados como la OEA, Estados Unidos, ¿sí? Pues evidentemente lograron revertir o intentar revertir. Yo creo que el proceso se fortalece, sobre todo en la medida en que la movilización popular se fortalece. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Andrés Zamudio. Andrés, bienvenido. Estamos precisamente con el tema de Bolivia en este momento. Ya participaron Héctor y Arsinoe. Y bueno, pues aprovechando que estás aquí, pues te paso la pelotita para que le tires a gol, ¿no? Bienvenido, Andrés. Sí, Rafa, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a Héctor también y Arsinoe. Definitivamente, pues es importante tomar en cuenta hoy en día el caso de Bolivia por lo que representa en términos pues de una democracia representativa o del acercamiento a lo que puede ser una democracia representativa, que bueno, en otros programas o en otras sesiones aquí hemos discutido respecto a, pues a lo muy perfectible que las democracias a nivel mundial son. Y hoy Bolivia en ese sentido pues da una lección muy grande en muchos sentidos, tanto desde este aspecto de hacer valer una decisión popular, ¿sí? Como también lo que implica la derrota a la ultraderecha evangélica, fascista, que hay que decirlo con todas sus letras, después con más tiempo diremos por qué, ¿sí? A esa ultraderecha golpista boliviana que se tomó el poder. Y entonces se sienta un precedente importantísimo para todo el continente en esos términos de representatividad y también de la fuerza ideológica de un movimiento popular como es el partido de Evo Morales. ¿Sí? A pesar de toda la propaganda mediática a partir de la cual intentaron denostar al régimen de Evo y al partido, ¿sí? Los bolivianos demuestran que pueden o pudieron en su momento ser críticos con ciertos aspectos del régimen de Evo Morales, pero que tienen perfectamente claro qué tipo de gobierno y qué tipo de políticas sociales son las que quieren para Bolivia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en esos términos de representatividad, pero el otro aspecto que mencionaba y que me parece también fascinante y excelente es la capacidad popular de echar de manera institucional, además, y bajo las circunstancias y las reglas de un régimen golpista, ¿sí? Se impuso una decisión democrática y eso también es histórico para todo el continente, ¿sí? Es un golpe moral brutal para toda la derecha continental, no solamente para Bolivia, ¿sí? Porque pues la lucha ideológica que existe justamente entre estos conceptos
tratados de manera maniquea de la izquierda y la derecha, ¿sí? Pues la propaganda siempre nos ha tratado de convencer de que los regímenes progresistas y de izquierda son dictatoriales, tiránicos, que se han impuesto a través de vías antidemocráticas, y hoy Bolivia nos demuestra lo contrario, ¿sí? Que un régimen progresista se mantiene justamente por una decisión popular, ¿sí? Y en ese sentido se invierte lo que la propia propaganda ultraderechista intenta decir de su contraparte, y es justamente que los antidemocráticos son ellos. No solamente quedan como una facción ideológica y un partido político indeseable por el pueblo, que evidentemente los resultados aplastantes de la elección boliviana lo dice, que son indeseables y no los quieren, sino que quedan con todas sus letras como lo que son, unos golpistas antidemocráticos que intentaron aplastar la soberanía de un pueblo y sus decisiones populares. ¿Sí? Entonces, esta lección política que Bolivia hoy le da al continente entero es importantísima en ese sentido, ¿sí? Gracias, Andrés. Sí, yo creo que es un gran triunfo, una gran derrota para la derecha, y es una derrota que inicia un proceso y que no va a estar libre de conflictos y que habrá que seguir con atención. Eh, eh, una derrota también en la derecha parece ser la que hoy se consuma con los resultados del plebiscito en Chile, para precisamente acabar con una constitución, ¿sí? Es hecha en lo oscurito por un régimen dictatorial como el de Pinochet en 1980, y que básicamente puso una serie de candados para que el modelo neoliberal fuera prácticamente inamovible. Esta constitución, evidentemente, en los primeros años fue vista con una ausencia de legitimidad, y incluso fue criticada, pero a final de cuentas, por ejemplo, una fuerza importante como la democracia cristiana, pues básicamente dice que, bueno, en realidad, eh, a pesar de que hay diferencias, pues lo que hay que hacer en todo caso es eludir, ¿no? Deliberadamente el tema, ¿sí? De la legitimidad de la Constitución. Esto es lo que dice Elwin, quien después será el que tome la estafeta, porque precisamente 9 años después, ¿sí? Sucede algo muy parecido a lo que sucedió en Bolivia, que fue el triunfo del no en contra de que Pinochet se mantuviera en el poder. Pero la Constitución permanece, ¿sí? Y no será hasta prácticamente 20 años después, cuando, sobre todo con la movilización de los pingüinos, estos estudiantes, ¿sí? De secundaria y de prepa, que movilizaron en 2011, ¿sí? En aquellos tiempos en que coincide con la primavera árabe y otros movimientos importantes, empieza precisamente un proceso, ahora sí, desde abajo y no por parte de las fuerzas políticas institucionales, para derrumbar a la Constitución y abrir una transición. Porque la transición en Chile no se puede dar con una Constitución amañada, ilegítima y hecha básicamente por un grupo de personas para defender los intereses de la dictadura. Entonces, hoy tenemos precisamente, por lo que están sacando los resultados, un triunfo, un abrumador de estos jóvenes y de buena parte de la sociedad chilena, que de alguna manera se ha dado cuenta que el primer paso, porque este no es el fin de un proceso, sino el primer paso para de fragmentar o desarticular toda esta política neoliberal, tiene que ver con el surgimiento de una nueva constitución que abra espacios al reconocimiento de los pueblos originarios, a la posibilidad de que el Estado tenga propiedad pública, etcétera, una serie de temas importantes. Entonces, sobre esto, pues yo quisiera empezar preguntándole a Arsi Noé si este proceso, este triunfo tiene futuro en Chile, si en realidad, a pesar de todo lo difícil que es el camino, abre una nueva época en la política de país andino.
Bueno, la pregunta del plebiscito es si los chilenos aprueban o rechazan una nueva constitución. Y también se discute cómo se constituiría esa asamblea, si estaría compuesta por legisladores en funciones o ciudadanos elegidos ex profeso para los propósitos de la Constitución, o una modalidad mixta. Ahora, hay que recordar, como bien señaló el doctor de la Garza, que la Constitución vigente fue promulgada por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y si el registro no me falla, se trató tal vez del primer ensayo constitucional del neoliberalismo, y tiene toda la impronta de esa doctrina. En ella se habilitan, pues, básicamente la privatización a gran escala de todo el patrimonio y los bienes comunes. Y a mi juicio allí radica la relevancia de este proceso. Es un golpe al corazón y laboratorio del neoliberalismo continental. Y este cuño pinochetista se expresa inclusive en las arengas de los opositores. No es accidental que también, como en Bolivia y Brasil, los grupos evangélicos encabecen el rechazo a la nueva constitución. Uno de esos líderes religiosos llegó a decir que Satanás está detrás de este proceso refundacional de Chile. Las mismas consignas cavernarias de los fanáticos bolsonaristas o trompistas. Y en fin, hay un cierto consenso entre los analistas de que el plebiscito tiene esencialmente dos objetivos en la mira. Uno, borrar a Pinochet de la vida pública chilena, y dos, ponerle el último clavo al féretro del neoliberalismo. Ahora, no quiero dejar de celebrar la gesta heroica del pueblo chileno en general y de los estudiantes en particular. Tranquilamente podríamos arguir que referéndum plebiscito es el colofón de un largo ciclo de protesta que comenzó con la revolución de los pingüinos en 2006 y pasó por la movilización estudiantil de 2011-2013, a la que, por cierto, le dimos amplia cobertura en La Digna Voz y compartí algunos espacios con el distinguido y combativo doctor de la Garza, y que desembocó en el estallido social de 2019. Entonces, en cierto sentido, el plebiscito es su producto colofón inexorable de esa lucha. Y esa es otra lección para América Latina. Cortesía de los chilenos, aún en el contexto de gobiernos neoliberales o antipopulares, es posible, con base en la movilización social, el trabajo político de base y la desobediencia civil, poner de rodillas a los factores de poder y sus representantes. Bolivia y Chile nos recuerdan que la posibilidad de éxito de la izquierda es la lucha multifactorial. Y aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a mis entrañables amistades en Chile, mi compadre en Santiago, mi compañera de Flaxo Argentina, a mis antiguos compañeros de la militancia, de todas las amistades chilenas a las que les tengo mucho aprecio, respeto y admiración, y cuyas trayectorias de vida se ven retribuidas y honradas por el plebiscito y el proceso de cambio que atraviesa Chile. Gracias, Arsino. Efectivamente, los antecedentes, y yo creo que el antecedente más cercano, pues son las movilizaciones de octubre del año pasado que sacaron a la calle a millones de personas. Parece ser que Piñera y la derecha apostaron, porque es precisamente ahí cuando se logra la propuesta de una nueva constitución y de un plebiscito, y ni Piñera, ni su indiferencia, incluso su mala leche para descarrilar el proceso, ni sobre todo la pandemia pudieron detenerlo, ¿sí? Y hoy precisamente se confirma, ¿sí? Porque no solamente salen a votar en Chile, fue muy interesante ver las colas para votar en Nueva Zelanda, en París y en buena parte del mundo occidental, en donde está muchos chilenos, muchos de ellos que salieron hace mucho y otros que en este mundo globalizado pues tienen su residencia. Entonces, a pesar de que los procesos electorales tienen poca asistencia, sobre todo después de que ya no era obligatorio el voto, en Chile, hoy, a reserva de ver los datos, pues lo que se ve es que hubo una afluencia masiva. Andrés, tu opinión al respecto del proceso en Chile. Sí, Rafa, gracias. Importantísimo, sin duda, lo que ha conseguido también el pueblo chileno en los mismos términos ideológicos de esa pugna entre el progresismo y el ultraderechismo que tienen tantas décadas luchando en el continente.
dado que pues Chile había venido siendo el ejemplo, el caballito de batalla del neoliberalismo, ¿no? Con todas sus cifras de éxito macroeconómico, todo su desarrollo, su Producto Interno Bruto, había sido presentado por la propaganda como el modelo justamente, ¿no? No solamente fue el modelo en tanto que laboratorio del neoliberalismo, sino también el modelo ejemplar, ¿sí? Que se pretendió vender siempre, digamos, en toda la ideología que se vertía para tratar de sostener todas estas ideas neoliberales, ¿no? El pueblo chileno, pues con todos estos años de lucha y el logro de este plebiscito para la Asamblea Constituyente, pues logra también algo histórico en la medida que deconstruye justamente esa idea propagandística del éxito económico de Chile, ¿sí? Nosotros pues vimos tanto a los compañeros chilenos llegar a estudiar a la universidad donde estuvimos y coincidimos, los vimos por allá llegando a estudiar y sabiendo desde entonces de primera mano de sus testimonios, de sus carencias en términos de salud, sus carencias en cuanto a sus posibilidades de tener una educación superior, y desde ahí pues podíamos hacer el análisis para ver el fracaso social que Chile ha sido durante todos estos años desde el régimen pinochetista, a pesar de esa mascarita de éxito económico con el cual lo quisieron vender, ¿no? Entonces, en estos términos ideológicos también es un golpe moral muy fuerte para toda la ultraderecha del continente, porque el que el país que haya sido su imagen y su caballo de batalla quede evidenciado y deconstruido, pues los deja sin un arma más, ¿no? Porque no es entendible que un país tan exitoso realmente busque desde sus bases sociales una reformulación radical, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otro lado, pues habrá que ver cómo, tanto cómo se construye la nueva constitución, cómo, qué tan aplicable puede ser lo que en esa constitución se construya, ¿no? Sabemos que un país es mucho más que las leyes que lo conforman, todos los poderes fácticos que lo traspasan. Bueno, y uno de los países en América Latina que tienen una de las constituciones más nuevas es precisamente Colombia. Sí, hay una constitución que, si no mal recuerdo, es del 91 o el 92. Tenían una constitución muy atrasada, ¿sí? Todavía con muchos dejos de cristianismo, incluso metidos en la propia constitución. Urgió, se dieron cuenta que era necesario reformularla, y muchos juristas acá en Colombia dicen que el país tiene una de las mejores constituciones del continente. El problema es que la constitución no se respeta, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esa premisa, porque aunque sabemos que es un gran paso, ¿sí? En todos estos sentidos que acabamos de mencionar, que el pueblo chileno pueda reformular y reconstruirse desde esta perspectiva, eh, la construcción de una nueva constitución no garantiza realmente las reivindicaciones sociales que el pueblo chileno necesita, como no lo han significado para el pueblo colombiano tampoco realmente, ¿no? Entonces, bueno, esto la ultraderecha y los poderes fácticos en Chile lo pueden saber, y habrá que estar vigilantes para ver cuáles serán los mecanismos a través de los cuales ellos pretenderán con toda certeza conservar pues todas sus prebendas y el poder, ¿no? Sí, Andrés, efectivamente, yo creo que las movilizaciones no se van a detener, que son la clave en este proceso. Y habrá que decir que el manejo de la pandemia por parte de Piñera y el gobierno fue terrible, y esto generó aún mayor indignación y seguramente tuvo su parte para impulsar que la gente fuera a votar. Entonces, pero todavía el camino es largo, y no creo que la ciudadanía, los jóvenes que han estado saliendo se replieguen. Van a tener que seguir tomando las calles, enfrentando esta represión atroz, ¿sí? Como la que hemos estado viendo en los últimos meses, pero de otro modo el proceso puede descarrilarse y puede de alguna manera llegar a un puerto que no era el esperado. Héctor, por tu parte,
¿Cuáles son las impresiones? Está muy fresco, ¿no? Apenas como que en las redes y no, es difícil ya tomar así una postura, pero por lo que se ve, el proceso ha sido ganado por el sí a una nueva constitución. Adelante, Héctor. Yo creo que habrá que analizar lo que bien comentan los compañeros, precisamente en términos históricos, de lo que ha venido pasando no solamente desde el 80, sino desde la entrada al poder de Pinochet. Entonces, sí, como comentas, pues el proceso está vivo todavía, pero los porcentajes son igualmente apabullantes que en el caso boliviano que recién comentábamos. Estamos hablando de un 80% prácticamente de la población chilena que aprueba la convocatoria a una nueva constitución, e igualmente importante que es un 80% el que está votando por la opción de una asamblea constituyente que se elija desde cero, es decir, que no participe en ninguno de los actuales congresistas del país. Entonces, en ese sentido, yo insistiría en la cuestión de la movilización, igual que para el caso boliviano, es decir, esto no es una graciosa concesión que hace el gobierno de Piñera, sino que es el resultado directo de una movilización que, bueno, llega a su punto cumbre poco antes de iniciar la pandemia, y que la pandemia de una u otra manera pues rescata y esa, en el sentido de impedir que siga creciendo ese movimiento de octubre, noviembre del año pasado. Pero hay que recordar que como bien comentan ustedes, desde el 2006 ha sido una protesta prácticamente ininterrumpida, y ponerlo precisamente en ese contexto histórico porque es el laboratorio del neoliberalismo, ese país que, como bien comenta Andrés, pues todo el mundo hablaba del milagro chileno y del buen manejo de las cifras macroeconómicas y demás. Pues lo cierto es que nos llevan prácticamente una generación en ese sentido, en estas reformas de carácter neoliberal. Si pensemos, por ejemplo, para el caso mexicano, las famosas Afores, aquí debutan en el 97, o sea, que 97 son 20 años de Afores. En cambio, en Chile debutan precisamente en el 80, ¿sí? O sea, es una generación más que ya está viviendo con pensiones miserables, que ya no están, en las que el Estado ya no participa, sino que son administradas por fondos de retiro privados. En la cuestión de la educación, que bien comentaban ustedes, digo, creo que es el único país que privatizó, de hecho, la privatizó no solo de hecho, sino de jure también, la educación. Aquí, a pesar de todo, seguimos teniendo una educación pública. La privatización ha sido más bien de facto por el abandono estatal, por la cuestión de la descentralización, similar al caso brasileño, donde se le da tanta autonomía a las entidades federativas que pues terminan perdiendo cierto control sobre sectores como la educación, como la salud. Pero en el caso chileno es paradigmático en ese sentido, con los famosos vouchers, termina privatizando, no solamente, insisto, no solamente de hecho, sino de jure, o sea, por derecho, la educación es privada en Chile. Y esas son las consecuencias precisamente, o lo que nos lleva a este momento. Y bueno, yo cerraría la participación diciendo nada más que, como bien comenta Andrés al final, pues hay que ver cómo se desenvuelve este proceso. Las siguientes elecciones son en abril del año que viene tendríamos que estar platicando sobre esta situación, que es cuando se van a elegir son un poco más de 150 constituyentes, y tener cuidado con esa situación porque, como bien comentas, Rafa, la movilización tiene que seguir, o si no van a ser los mismos partidos políticos los que coopten esos espacios de representación, porque hasta donde tengo entendido, tienen que ser los partidos políticos quienes postulen a los constituyentes. Está todavía en discusión la cuestión de candidaturas independientes, pero parece que la gran mayoría va a ser gente propuesta por los mismos partidos políticos, y si la gente deja de estar en la calle, pues se corre el riesgo de que ese proceso constitucional pues quede cooptado. Así es, Héctor, gracias por tu comentario. Y bueno, para cerrar esta parte, aventuro, ¿no?, una hipótesis. Cuando yo también tuve la fortuna de vivir en Chile, tengo también buenos amigos, incluso familia allá en Chile, yo veía en los años principios del 92, 91, un país partido en dos, literalmente familias enteras partidas en dos. Y se asumía que más o menos había un 50 y un 50% a favor de Pinochet y en contra de Pinochet. Los resultados de hoy, estas nuevas generaciones que nacen ya en el siglo XXI, tal vez estén acabando con ese forzado equilibrio, con esa correlación de fuerzas, y el resultado de este plebiscito puede ser un indicio, ¿sí?, de una evidencia de que eso ha cambiado y que el país nuevamente tiene un pequeño sector, ¿no?, de derecha, entre el 10, 20%, a lo mucho, que ya es bastante, 20%,
y un 80% de la población, sobre todo los jóvenes, que ya están pensando en un país que deje hasta cierto punto atrás el trauma del golpe de Estado del 73. Bien, finalmente el día de hoy pues, tocaremos un tema que está por llegar probablemente en unos 10 días, 9 días, que son las elecciones en Estados Unidos y que evidentemente, a pesar de que puedan cada uno de los procesos que hemos estado revisando tener su propia dinámica y su propia historia, pues también está de alguna manera relacionado porque lo que tenemos en Estados Unidos ahorita es también una fuerte movilización de sectores jóvenes, ¿no? de minorías, que precisamente están poniendo el dedo en la llaga, no solamente en términos de estar en contra exclusivamente de Donald Trump y de su gobierno, sino de todo un orden de cosas que está haciendo agua debido al agotamiento de un modelo económico que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy coloca a Estados Unidos en una situación delicada, ¿no? Al grado de que los políticos, tanto Obama como Donald Trump, crecieron con la propuesta de sí, sí, yes we can, sí podemos, o hagamos América grande otra vez. Quiere decir que de alguna manera se han dado cuenta que está dejando de ser. Yo creo que este proceso es muy importante y pues me gustaría que Arsinoe empezara a que nos mostrara algunas líneas que nos pudieran servir para observar con mayor detalle, con mayor profundidad el proceso que se avecina el próximo martes. Sí, solo para cerrar sobre el tema anterior de Chile, los compañeros de la militancia y del ámbito académico en Argentina y en México utilizaban la expresión de exilio por educación de mercado. Entonces, en realidad ya es un indicador de la agresividad del neoliberalismo en ese país, que expulsó a una franja importante de la población juvenil al exterior para cursar sus estudios. De esa envergadura es el neoliberalismo chileno pinochetista. Y bueno, transitando al tema de las elecciones en Estados Unidos, lo primero que hay que destacar sobre esa elección, y más allá del pronóstico necesariamente reservado, es la ausencia de Bernie Sanders en la boleta. Y si no me creen, acudan a la cobertura del último debate presidencial. Es de tal grado la putrefacción de la discusión pública y de la política en ese país, que la mayoría de los analistas dieron como vencedor no a Joe Biden ni a Donald Trump, sino a los moderadores. Digamos, para ilustrarlo en términos mexicanos, es como si Peña Nieto y el Bronco hubieran coincidido en algún debate, o en Argentina María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, o sea, nauseabundo. Y no precisamente el tipo de náusea de la náusea TV, que pertenece a otra estirpe y tradición. Lo segundo que amerita consideración es la persistencia del colegio electoral. Salvo la acotada fracción de sanderistas, ninguna otra corriente política denunció ese remedo tercermundista de sufragio. En el diseño institucional, la democracia electoral de Estados Unidos es la más antidemocrática del mundo. Y aún así nos quieren dar clases de democracia a los latinoamericanos. Aunque más vergüenza dan los que los escuchan por villamelones. Ahora, en Estados Unidos no existe el voto directo. Se rige por el voto indirecto de los colegios electorales. Cada estado tiene un cierto número de votos preasignados y el ganador del estado, demócrata o republicano, se lleva todo. Winners take all. California, Texas y Nueva York son los estados con más votos. Curiosamente, 2 de ellos mexicanos o de fuerte presencia mexicana. Y este dato es importante por lo siguiente: existen los swing states o estados en disputa y los safe states o estados seguros no pendulares. Los importantes en una elección presidencial son los primeros, porque no es posible prever qué candidato va a ser elegido y al final del día define la elección. De esos 3 estados que más votos electorales acumulan, solo uno está en disputa, Texas.
California y Nueva York tradicionalmente se pintan de azul demócrata y se llevan los votos de esos respectivos estados. Texas hasta hace unos pocos años también era un estado seguro que rutinariamente votaba rojo republicano. Y hay básicamente dos factores que explican esa conversión de estado seguro en estado volátil. Uno, la migración masiva de californianos a Texas, propiciado por la burbuja inmobiliaria que produjo el asentamiento de la industria de la tecnología en el centro norte de California, y es eso que llamamos Silicon Valley, una franja de votantes que tradicionalmente vota azul demócrata, y dos, el crecimiento exponencial de la comunidad mexicana o mexicoamericana en las principales ciudades tejanas. Es una especie de morenización de Texas, y los mexicanos acostumbran votar azul demócrata. En ese sentido, el voto guadalupano puede ser definitorio en esta elección y señalaría el ascenso de la comunidad latina, de la cual la comunidad mexicana representa alrededor del 80%, en un actor central de la política estadounidense. Y esto explica que en el último debate Joe Biden lanzara un guiño a esa comunidad, prometiendo que en el caso de resultar ganador, impulsaría una reforma migratoria de gran calado. Es apenas una promesa y no fue exactamente lo que hizo cuando fue vicepresidente con Obama. Al contrario, se ganaron el mote de Deporter in Chief, algo así como comandante en jefe de las deportaciones, porque bajo sus dos mandatos se reportó el mayor número de deportaciones en la historia de ese país. Pero en fin, lo relevante acá es el peso e influencia política de la comunidad mexicana. Yo siempre sostengo que es un gigante dormido y esto lo sabe el trumpismo. Por eso está en curso una guerra demográfica en ese país y cuyo principal símbolo o divisa es el famoso muro fronterizo y las jaulas, ¿no?, en las que permanecen los hijos de los inmigrantes indocumentados. Ahora bien, independientemente del resultado, que es de pronóstico reservado, las encuestas no son confiables porque miden el voto popular y no el electoral, y además está en marcha una gigantesca campaña de supresión del voto, similar al que le dio el triunfo a George Bush en el 2000, después de suprimir el voto en el estado de Florida. Insisto, más allá del resultado, la buena noticia es que el triunfo de la raza cósmica y de los mexicanos en la guerra demográfica de Estados Unidos es inevitable. Remember the Álamo, no somos machos, pero somos muchos. Excelente, Colofón. Sí, sí, no, me quedo con ese, porque además, ya teníamos, digamos, los que hemos estado un poco observando la realidad política estadounidense, esperando el momento en que la minoría mexicana pisara fuerte en lo que tiene que ver con la política estadounidense. ¿Sí? Y decíamos, no, pues es que va madurando, no, pues es que todavía, pero es que el número, ¿no?, de migrantes es tan grande que de alguna manera en esta elección parece ser que finalmente el electorado de origen latinoamericano y particularmente mexicano hace su debut y establece probablemente la diferencia. Esto es interesante, habrá que observarlo, porque al igual que en los dos procesos que hemos visto, si el electorado, si los jóvenes, si las minorías no salen a votar, va a ser muy difícil que Donald Trump deje la Casa Blanca. Tiene que ser un proceso tal como lo decían los chilenos y los propios bolivianos. Los bolivianos decían en primera vuelta, los chilenos decían tiene que ser aplastante porque si no nos van a escamotear el triunfo. Pues lo mismo podemos decir en Estados Unidos, sobre todo precisamente por su sistema electoral, por esta cuestión de los colegios electorales, que es, digamos, una herencia de los padres fundadores, que evidentemente hoy no tiene cabida en un país que después de 200 años ha cambiado enormemente. Pero bueno, esta es una de las rezagos que tiene Estados Unidos, lógicamente por los intereses de estos dos grupos tradicionales que se han pasado gobernando los últimos 150 años en Estados Unidos. Andrés, opinión al respecto de este tema. Sí, Rafa, gracias. Pues tomando en cuenta que el eje central de la mesa de análisis de hoy tiene que ver con asuntos electorales, pues voy a plantear la cuestión de la elección estadounidense en el contexto de estos dos temas anteriores que fueron Bolivia y Chile. Y en ese sentido,
que estaba yo comentando que estos dos primeros ejemplos simbolizan o encarnan una derrota moral para la ultraderecha latinoamericana, creo que podríamos preguntarnos en esos términos qué significado puede tener la elección de Estados Unidos, qué es lo que le conviene al progresismo latinoamericano con respecto a la permanencia de Trump en el poder o no. Sí, yo platicaba ya con Arsinoe un poco respecto a ese tema hace no mucho, ¿no? Y coincidíamos en algún aspecto que tiene que ver pues con que a diferencia de Bolivia y Chile, incluso otros países latinoamericanos, en la elección estadounidense no está en pugna el triunfo de un sector verdaderamente progresista frente a un sector ultraderechista, ¿no? Son realmente dos figuras de la derecha las que están en la pugna, ¿no? El representante progresista por antonomasia de la política norteamericana es Bernie Sanders y pues está completamente excluido, como lo mencionaba Arsinoe, por lo menos el que tiene esa fama y que defiende ciertos aspectos ideológicos que podríamos considerar progresistas, ¿no? Entonces, no está en pugna realmente el ascenso de una facción progresista en Estados Unidos, sería muy difícil que lo creyéramos, pero sí podríamos preguntarnos cuál de los dos regímenes que están ahorita ostentando el poder le conviene al progresismo latinoamericano, ¿no? En ese sentido, quizá no sería muy difícil concluir que Trump ha sido mucho más agresivo que sus antecesores con respecto a ciertas políticas de corte progresista y liberal en Sudamérica sobre todo y pues también incluso en México podríamos decir, ¿no? Sabemos de las agresiones fuertemente las agresiones fuertes más bien que Trump ha implantado sobre el régimen cubano, el régimen venezolano, no solamente agresiones económicas hacia Venezuela, ha habido agresiones militares, el respaldo a uno de los regímenes más fascistas y ultraderechistas como es el de Álvaro Uribe, ¿sí? que en gran medida se piensa que pudo lograr la libertad y transitar su proceso de investigación, bueno, por una de las 256 o más investigaciones que tiene Álvaro Uribe, lo pudo o lo va a poder transitar en libertad. Se cree que la presión del régimen de Trump ha sido fundamental para ello, ha dado un respaldo muy fuerte a Álvaro Uribe y a todo su régimen, que sabemos quién de facto gobierna este país. El presidente realmente es una figurilla ahí de ornamento, ¿no? Y eso golpea obviamente también las aspiraciones progresistas del sector colombiano. Entonces, si tomamos en cuenta esas premisas, realmente Trump ha sido muy agresivo a estos sectores latinoamericanos de izquierda, ¿no? Entonces, podríamos pensar también bajo la premisa de que Obama frenó a Uribe cuando básicamente Uribe le pidió permiso para reelegirse por una tercera ocasión, ¿sí? Que el régimen de los demócratas no tiene tanto interés como en apoyar por lo menos de forma tan desmedida a la ultraderecha latinoamericana, ¿sí? Que no quiere decir que eso los haga progresistas. De hecho, una de las cosas que platicaba con Arsinoe es que parece que a los demócratas les interesa mucho más bombardear Medio Oriente que América Latina, ¿sí? Tanto económicamente como militarmente, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que definiría, yo creo, la diferencia. Y curiosamente lo decíamos, ¿qué vamos a esperar de la elección norteamericana? Bueno, realmente lo que vamos a esperar no es que llegue un régimen más demócrata y respetuoso en términos de política internacional, sino que vamos a quedarnos esperando a ver que el que llegue sea el que se decide atacar a Medio Oriente o a Sudamérica. Entonces, obviamente a los latinoamericanos y sudamericanos lo que nos conviene es pues el que no ataque a Latinoamérica, ¿sí? Pero eso implicaría que los que se van a poner nerviosos sean justamente los
los países de Medio Oriente, ¿no? Entonces, es una cosa completamente desquiciada, ¿no? Pero en ese sentido parece que Trump no nos conviene, aunque eso no implica en términos geopolíticos una política menos hostil por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podríamos ahí redondear respecto a eso, ¿no? Sí, sí, comparto, efectivamente, todas estas agresiones a Cuba, después de haber con Obama tenido una apertura que pues, si no era para tirar la casa por la ventana, cuando menos, pues habría ¿no? Un poco la soga, ¿no? Sobre el pueblo, el cuello del pueblo cubano, pues podría ser estos los matices, en realidad podría ver diferencias, ¿no? Pero efectivamente, más allá de esto, en términos geopolíticos, tanto los demócratas como los republicanos están obsesionados con recuperar el paraíso perdido, que pues difícilmente lo podrán lograr, pero que resulta muy peligroso porque tienen un enorme poder militar que pueden de alguna manera usar, aún a pesar de que eso represente la quiebra económica de su país, ¿no? Pero bueno, digamos que esas posibilidades están presentes. Gracias, Andrés. Héctor, tu opinión, en términos, no sé, económicos, ¿verías alguna diferencia entre los dos candidatos? O digo, con esto del Tratado de Libre Comercio y estas presiones sobre la cuestión de la energía aquí en México. Adelante, Héctor. Gracias, Rafa. Yo seguiría un poquito sobre el hilo que mantenían ustedes dos, precisamente porque hay un discurso que se repite mucho, que lo veo mucho uno en redes sociales y demás, sobre que a México le conviene que siga Trump estando en la presidencia, porque aparentemente pues ha estado volteando hacia adentro y ha dejado que, o tiene ciertas afinidades políticas con López Obrador, lo cual es completamente falso, pero, pero este discurso está ahí y lo cierto es que con el fascismo no se puede establecer ningún tipo de relación y a nadie le conviene que siga un personaje como este señor en la Casa Blanca. O sea, eso ya no es en términos ni siquiera de geopolítica, es en términos de supervivencia básica. Entonces, en ese sentido, digo, cuestiones económicas, creo que nos cuesta trabajo todavía dimensionar que ya no es el mismo mundo del año pasado. Y en realidad no sabemos cómo va a ser la economía mundial después de la pandemia, si es que algún día se acaba la pandemia. Por ahí hay memes de que la cuarentena es eterna y entonces pues hay que irnos acostumbrando a esta situación. Y lo cierto es que nadie sabe bien a bien cuál podría ser la política económica de los Estados Unidos. Hablábamos, por ejemplo, de la cuestión de la hegemonía. Es cierto que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía. Lo vemos en esa entelequia que es el colegio electoral. Estaba yo revisando, por cierto, les comento, fíjense, países que mantienen el colegio electoral: Burundi, Estonia, Kazajstán, Madagascar, Myanmar, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos, y el Vaticano, por cierto. Entonces, esos son los países que tienen un colegio electoral para que el pilar de la democracia, pues lo analicemos tal cual es. Entonces, en ese sentido, pues digo, hay algunas cuestiones que podríamos comentar. Mencionar, por ejemplo, que ya prácticamente una tercera parte de los votos ya están emitidos. ¿Sí? O sea, son 50 millones o 60 millones de votos los que ya están enviados vía correo. Y para cerrar, digamos, señalar la posibilidad de latente ahí la cuestión de llamar a desconocer una derrota republicana. Y bueno, sabemos que con la cuestión de las armas no es un asunto menor el hecho de que pueda haber movilizaciones en ese sentido, que bueno, terminen polarizando más lo que ha venido pasando desde la cuestión de Black Lives Matter y demás. Sí, efectivamente. En realidad, como latinoamericanos, cada elección en Estados Unidos nos preguntamos respecto al impacto en nuestros países. Pero yo creo que hoy lo que está en juego es el pueblo estadounidense. Esta elección en realidad tiene, digamos, un elemento fundamental que está dado por, seguimos profundizando en el discurso del odio y en la polarización del país, o cuando menos detenemos en la medida de lo posible este proceso e intentamos de alguna manera empezar a modernizar un sistema político que no está acorde
con la diversidad, con la presencia económica, en fin. Y como decía el viejo Marx, cuando las fuerzas productivas superan de alguna manera las relaciones de producción y esta brecha se hace cada vez más larga, el conflicto es cada vez más presente y más violento, ¿no? Yo creo que la tecnología y los avances que Estados Unidos ha logrado no corresponden con una sociedad que su colegio electoral se compara con países como los que mencionó Héctor, ¿no? Esto es injusto para el pueblo en general estadounidense, aunque entendamos que es muy funcional para los grandes poderes fácticos que existen en los Estados Unidos. Bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. Quiero agradecerle a nuestra alineación titular, a Andrés, un saludo hasta allá, hasta Colombia, a Arsinoé en Sao Paulo, y a Héctor, que está aquí a tiro de piedra, ¿no? Muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos, a toda nuestra audiencia. Seguiremos trabajando en esto, tenemos algunas propuestas para seguir y mejorar lo que hemos estado ya haciendo por más de 3, 4 meses, y yo creo que les podremos ofrecer mejores elementos de reflexión y de análisis para comprender esta realidad y superar esta náusea que nos causa muchas veces el mirar y el asomarnos al mundo de la política y de la sociedad en nuestro mundo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo Gracias. para todos.